Te damos la bienvenida al canal de Matrimonios Victoriosos. Conoce el curso de Fundamentos de Impacto para tener un matrimonio victorioso. Creado por el pastor Luis Palacios, escritor del libro Cómo tener un matrimonio victorioso. Diseñado para aprender cómo mejorar, optimizar y restaurar la relación matrimonial. Los autores en su caminar han tenido experiencias maravillosas y difíciles, como enfrentar la separación. Gracias a Dios, restaurados completamente como persona, pareja y familia. Durante su restauración, los esposos Palacios descubrieron con la guía del Espíritu Santo valiosos secretos para lograr un matrimonio victorioso y ahora desean compartirlo con usted mediante cursos, seminarios, conferencias y convivencias, etc. Con nosotros, el conferencista internacional Luis Palacios. Bienvenidos a la clase de la semana número 7. Con esta clase terminamos el primer nivel. ¡Gloria a Dios! Hoy vamos a aprender que existe una guerra espiritual. Que nuestra guerra, que nuestro problema, que nuestras diferencias no son con nuestra esposa, no son con nuestro esposo. El problema no es con nuestros hijos. El problema no es con el vecino. El problema no es con el compañero de trabajo, sino que hay una guerra espiritual. Hay entes espirituales de maldad que quieren dañar. Todo lo que es matar, robar y destruir viene de estos entes espirituales, cuyo padre es el diablo, porque todo lo malo viene de él, así como lo bueno viene de Dios, porque dice la Biblia que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Y hay una guerra. Satanás quiere por una parte que nosotros no disfrutemos nuestra herencia. Él se opone a que nosotros disfrutemos todas las bendiciones que tenemos de Dios. Dios nos ha dado en Cristo Jesús todas las cosas. Ya hemos hablado de ello. Ya hemos visto en realidad que tenemos una herencia, y una herencia que es todo lo que Dios tiene. Pero Satanás lo impide, así como impedían a los hebreos entrar en la tierra prometida. Y ellos tuvieron que entrar en guerra. También nosotros tenemos una herencia para poseerla, pero tenemos que entrar en guerra. Tenemos que entrar destronando el enemigo, porque él está interesado en no dejar avanzar, en no entregarnos lo que es nuestro, nuestra herencia. Hoy vamos a aprender este principio y todo el conocimiento que ello envuelve. Cómo lograr matrimonios victoriosos, familias triunfantes y felices. Hoy les voy a transmitir por gracia, porque por gracia me fue dado, que no es con espada, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Yo les invito a estar bien atentos, porque quien entiende, quien entra en este conocimiento, va a actuar como uno de los protagonistas de esta guerra, y Dios le va a dar la victoria. Pero el que ignora que hay una guerra espiritual, que hay entes espirituales interesados en dañarlo, en dañarle su familia, en dañar su matrimonio, en dañar su profesión, en dañar sus finanzas, en dañar su salud, quien no entiende que son entes espirituales y no quiere entrar como protagonista en esta guerra, entonces se va a convertir en una víctima más, como muchas que vemos deambular por las calles, por los parques, por los centros comerciales. Pero nosotros entendemos ahora que la Sagrada Escritura habla de una guerra espiritual en contra nuestra, pero una guerra espiritual también a favor nuestro, en la cual nosotros somos protagonistas y Dios nos dio la victoria. En una de las partes que habla la Sagrada Escritura de guerra espiritual es en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13 de manera especial, aunque todo el capítulo 10, 11 y 12 habla de guerra espiritual, pero de manera especial allí dice esto: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. ¿Qué sucedía allí? Que Daniel estaba orando, estaba haciendo una petición a Dios. Él quería saber qué iba a pasar ahora con su pueblo, qué iba a pasar ahora con el pueblo de Israel, porque se estaban cumpliendo los 70 años que Dios había dicho, y no sabían qué iba a ser de ellos. Y él estaba orando, y oró y ayunó por 21 días, y no le llegaba la respuesta. Como pasa con muchas de nuestras peticiones. Muchas veces hacemos peticiones y pasan los días y no llega la respuesta. Pues esto le sucedió a Daniel. Él estaba orando y ayunando y no le llegaba la respuesta. Hasta que al 21 día vino un ángel. Y entonces le habla. Él en principio tenía gran temor, pero el ángel lo reanima, le da fuerzas y le dice: Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón para buscar de Dios, para hacer tu petición,
Desde el primer día yo he sido enviado, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días y tuve que llamar a Miguel. Y allá están peleando y yo he venido para hacerte saber, para darte respuesta a lo que estás pidiendo y luego iré a continuar la pelea. Y una vez que terminemos con el príncipe de Persia, entonces vendrá el príncipe de Grecia. Y enseña ahí en los siguientes capítulos que hay una guerra permanente en los aires. Dios que envía tu respuesta con los ángeles y los ángeles traen tu respuesta y los demonios, ángeles de maldad, agentes de Satanás que se oponen, que no quieren dejar que llegue tu respuesta. Y en esto la gente se confunde. Muchos están confundidos. Creen que el enemigo es un humano. Muchos creen que el enemigo es la esposa. Muchos creen que el enemigo es el vecino, que el enemigo es el compañero de trabajo, que el enemigo es la competencia de al lado. Pero tenemos que entender que nuestro enemigo no es de carne y hueso. Nuestro enemigo es espiritual. Por eso muchas personas se encuentran como peleando con la sombra del enemigo. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo movía las manos y las manos producían una sombra en la pared, sombras en forma de cara de animales, y lo hacía para jugar con mis niños. Pero teníamos un gatico y el gatico inmediatamente iba a pelear con la sombra. El gatico no se daba cuenta que mis manos estaban produciendo la sombra. Y el gatico peleaba con la sombra. Es lo que le pasa a muchas personas. Están peleando con la sombra del enemigo, no con el verdadero enemigo. Y entonces nunca van a tener la victoria. Explico. Muchas veces el esposo quiere cambiar, la esposa quiere cambiar, pero no puede. Porque hay fuerzas oscuras, hay fuerzas de maldad que no le permitan hacerlo, o porque ha hecho declaraciones, o porque ha entrado en pactos, o porque sus antepasados entraron en declaraciones, en pactos, o recibieron maldiciones. Y esa inclinación está ahora en el esposo o en la esposa. Y aunque quiera cambiar, no puede hacerlo porque hay una inclinación que está en él. Y el cónyuge que quiere hacerlo cambiar, en lugar de hacerlo como hay que hacerlo, como dice la Sagrada Escritura que hay que hacerlo, entonces lo satiriza, o lo fuerza, o le dice palabras de maldición. Pensemos que sea una persona terca. Entonces el cónyuge le dice, terco o terca. Y realmente hay un espíritu de terquedad en la persona. Pero esa no es la manera de pelear con la terquedad. Esa no es la manera de pelear con el espíritu de terquedad. Porque cuando le dice terco al esposo o le dice terca a ella, le está asegurando la terquedad. Está haciendo que permanezca, que aún se refuerce, que sea más terca y que sus generaciones aún vayan a ser más tercas todavía. Dios nos dice en la Sagrada Escritura cómo pelear con esas potestades, cómo pelear con esos espíritus, porque a veces estos son espíritus común y corriente, pero muchas veces se convierten en verdaderas potestades. La falta de perdón, a veces es una falta de perdón común y corriente, pero muchas veces se convierte en verdadera potestad. La amargura a veces se convierten en verdaderas potestades. El adulterio a veces se convierte en verdaderas potestades. La Sagrada Escritura nos dice cómo pelear, cómo destronar, cómo derribar esas potestades. En 2 Corintios 10, 3 y 4 dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado armas poderosas, armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Y aunque estemos en la carne, nuestra pelea no es en la carne. Ya no militamos según la carne. Ahora militamos según el Espíritu y de eso se trata esta clase. Vamos a aprender a pelear contra espíritus, contra potestades espirituales. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo repito, es que es tremendo. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo creo lo que nos dice el Espíritu Santo. Porque también dice la misma Biblia que todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Yo le creo al Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira con quién es la pelea. No mires más la sombra. No creas más que el enemigo es el hombre o la mujer, el esposo o la esposa.
Aquí dice que nuestra lucha verdadera es contra principados. Hay principados y esos principados tienen muchos demonios a su servicio. También dice que contra potestades también tienen muchos demonios a su servicio. Contra gobernadores de las tinieblas. Son gobernadores porque tienen muchos demonios a su servicio también. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es nuestra batalla. Y nosotros como humanos no podemos pelear con ellos con las armas que peleamos los hombres. No sirve para nada la ira, no sirve para nada la rebeldía, no sirve para nada la palabrería, no sirve para nada la espada humana, porque dice la palabra de Dios que no es con espada, no es con ejércitos, es con el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que es robar, matar y destruir viene del diablo. Todo, dice la Sagrada Escritura, que Satanás vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino a que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Todo lo malo viene de Satanás. Satanás influye directamente o influye indirectamente, pero Satanás pone enfermedad, el que pone escasez, el que pone la ruina, el que nubla el pensamiento. Es su hábitat. El hábitat del diablo es dañar, es robar, matar y destruir. Él quiere dañar los hogares. Él quiere hacer con los hogares como hizo con Adán y Eva. Puso conflicto, puso problema y logró quedarse con los hijos. También en nuestro caso, Él quiere dañar los hogares, porque Él sabe que si daña los hogares, si daña los matrimonios, entonces se queda con los hijos. Los va a afectar emocionalmente, los va a afectar mentalmente, va a afectar su corazón. Son niños que van a sentirse rechazados o abandonados o culpables o que se les incumplió. Y esas heridas que llevan en el corazón hacen que cuando contraigan matrimonio nuevamente, se repita el fracaso y vuelva a repetirse más adelante con sus descendientes. Es el hábitat de Satanás. Hay gente que como que no quiere meterse con el diablo. Dice, mejor yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. Pero eso es utópico. Es como si alguien va por la selva y dice, yo no me voy a meter con las fieras para que ellas no se metan conmigo. No, ese es su hábitat. El hábitat de Satanás es hacer mal. Es robar, destruir, producir dolor, producir amargura, producir deseo de venganza. O una persona que está en un área donde hay tiburones y dice, yo mejor no me meto con los tiburones para que no se metan conmigo. Utópico, porque los tiburones siempre se van a meter con él. Es el hábitat de Satanás. Desafortunadamente, yo no tuve conocimiento de esta verdad en los primeros meses y los primeros años de mis problemas en el matrimonio. Si yo hubiera conocido esta verdad, las cosas hubieran sido mucho más rápidas, mucho más exitosas. No se hubiera prolongado por tanto tiempo la separación. Algunos de ustedes han leído nuestro testimonio. Se llama, oh Dios, mi matrimonio se derrumba. Pero bien podría llamarse, ¿cómo ganarle la guerra al diablo? Y uno de los versículos predilectos sería, he peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Es peleando la buena batalla, es ganándole al diablo. Pero no con armas humanas, sino con estas armas de que nos habla la Sagrada Escritura y que vamos a hablar dentro de unos minutos. Cuando yo comprendí por el Espíritu Santo esta realidad de la que le estoy hablando ahora, que mi esposa no era la mala, sino Satanás que quería dañarme a mí, quería dañarla a ella y quería dañar a nuestros hijos, todo cambió. Una nueva visión vino a mi vida y yo te transmito ahora esa nueva visión. En el nombre de Jesús imparto esa nueva visión sobre tu vida, para que entiendas que el problema no es ella, el problema no es él. Aún el problema no son los hijos, el problema es Satanás, que pone contienda, que nubla el pensamiento, que daña a las personas, como lo vamos a ver a continuación. Cuando yo fui consciente de esa realidad, todo cambió, la visión cambió. Y entonces ya no seguí contendiendo con mi esposa o tratando de hacerla cambiar, sino que emprendí una batalla, una guerra contra las tinieblas. Y se presentaron innumerables batallas. Algunas de ellas, por ejemplo, cómo destronar el espíritu de la discusión. Y finalmente lo ganamos. De eso ya les he hablado. Otra batalla, deshabilitar los celos y el control. Vencer la maldición con la bendición. Vencer la palabrería con el silencio. Vencimos el orgullo con la mansedumbre. Vencimos el desamor con el amor. Vencimos la amargura, el odio y la venganza con el perdón. Vencimos la mentira con la verdad. Vencimos las tinieblas con la luz. Como usted sabe, nuestra separación fue por varios años. Y no le hablo de divorcio porque en ese tiempo no había divorcio en nuestro país. Los matrimonios se separaban y nosotros nos separamos por varios años. Y faltando unos meses
para la restauración, sin saber aún que ya venía la restauración. Mi esposa enfermó y hubo que llevarla de urgencias a la clínica. Y en la clínica dijeron que había que hacer una cirugía. Y cuando dijeron que había que hacer una cirugía, que vendrían por ahí a las 7 de la mañana y la traerían a las 11 más o menos, yo estuve allí con ella. A pesar que habíamos estado separados, a pesar que yo no sabía ni dónde trabajaba, pero cuando vi que estaba enferma, acudía en su ayuda. Y era como el día de mi venganza. Harto me había hecho sufrir. Yo me sentía muy mal cuando me preguntaban por ella, porque ni siquiera sabía dónde trabajaba. ¿Y cómo está Janet? Yo prefería que me dieran una cachetada. El Uriel, el del matrimonio bonito, el del matrimonio ejemplar, ahora separado. Y ese día en el hospital era como el día de mi venganza, pero no fue así. Yo ya había aprendido a devolver bien por mal. Yo ya había aprendido a orar y ayunar. Y ese día yo estuve allí orando y ayunando. Desde el momento en que se la llevaron, yo estuve orando y no había probado comida, ni tomé agua. Solamente orando, Señor, bendícela, Señor, protégela, Señor, guárdala. Señor, dale su salud. Señor, sé tú, Señor, haciendo esa cirugía. Que sean tus manos llevando las manos del cirujano. Que seas tú, Señor, envía ángeles a esa sala de cirugía. Tome autoridad allí, toma el control, bendito Señor. Estuve orando todo el tiempo. Y llegaron las 11 de la mañana y no la traían. Pero yo seguí orando. Y como a la 1 llegaron mis hijos y les dije que no podía almorzar con ellos, que yo estaba orando. Y seguí orando. Ellos se fueron a almorzar. Yo seguí orando. Eran las 3 de la tarde y aún no la regresaban. Y yo estaba allí orando por ella. Señor, bendícela. Señor, protégela. Señor, guárdala, Señor. Oh, bendito Padre, yo la perdono. Perdónala también tú, bendito Señor. Bendícela, ayúdala. Dale fuerzas, dale otra oportunidad. Me la devolvieron como a las 4 de la tarde. Fue una operación bien difícil. ¿Qué quiero decirle con esto? Que ese día yo le gané la guerra al diablo. Era mi oportunidad de mi venganza. Por lo menos alegrarme. O por lo menos decir, bueno, si se muere, ya se acabó la vergüenza. Yo me sentía muy avergonzado porque ella se había ido y me había dejado. Y me había dejado con los niños. Entonces yo me sentía tremendamente avergonzado. Y podría decir, bueno, y si no se muere, bueno, al menos que sepa que le hago falta. Pero no, orando por ella, bendiciéndola, devolviendo bien por mal. Y eso de devolver bien por mal no fue gratuito. Sí tuvo un proceso en mí. Lo primero que el Señor me enseñó a perdonar. Pero después de eso, a veces las situaciones por las cuales debía perdonar eran tan seguidas que como que venía una y no había pasado la otra. Y entonces yo decía, bueno, ¿perdoné o no perdoné? Porque venía una situación y luego la otra muy seguida. Entonces, en oración entendí de parte del Espíritu Santo que para saber si había perdonado tenía que estar dispuesto a devolver un bien o hacer un favor si me lo pedían. Así no me lo pidieran. Si yo veía que se necesitaba un favor, entonces lo haría. De esa manera empecé a estar seguro de mi perdón. Si me pide un favor, lo voy a hacer. Si veo que necesita un favor, lo voy a hacer. Así me terminara de ofender, así me terminara de decir algún improperio, alguna frase, alguna cara, algún gesto, algún acento cuando hablaba. Y aprendí a devolver bien por mal. ¡Qué difícil es! Está en la Biblia, pero yo no lo veía, ni siquiera sabía que estaba en la Biblia. Bien dice en la Biblia, devolver bien por mal. No devuelvan mal por mal, porque si devuelven mal por mal, el mal triunfa sobre el mal. Pero si devuelven bien por mal, el bien triunfa sobre el mal. Está en la Biblia, pero yo no lo veía, yo no lo sabía. Pero el Señor me ministró. Es que a veces somos muy duros de servicio. Por eso dice la Sagrada Escritura que el Señor llevó a los israelitas por el camino largo. No los llevó por el camino de los filisteos, porque dijo él, tal vez se devuelvan cuando vean la guerra. El Señor a mí me llevó por otro camino para aprender a devolver bien por mal. Hay secreto, hay poder. Esa es una de las armas poderosas para destruir fortalezas. Devolver bien por mal. El diablo no resiste. Era como darle un gancho al hígado. Yo lo veía caer al piso. Yo lo veía caer como rayo. Devolver bien por mal. Bien dice la Sagrada Escritura. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No cansarnos. No es que lo hagas una vez y hasta ahí. Ya lo hice. No. Hay que hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra más y seguirlo haciendo. Resistir al diablo, dice la Sagrada Escritura. Resistir no se refiere aquí a agáchese que le peguen, agáchese que le den. No, resistir es enfrentar. Moisés resistió al faraón, no le hizo caso, no le creyó.
Moisés obedecía a Dios. Moisés obedecía lo que Dios le había dicho. Nosotros tenemos que obedecer lo que Dios nos ha dicho, lo que está en la Sagrada Escritura. Tenemos que entender que el enemigo es el que quiere dañar a tu cónyuge, es el que quiere dañar a tu esposa o a tu esposo y te quiere dañar a ti. El enemigo es el que ata, quebranta, oprime, el que enmudece física y espiritualmente. Él es el que enceguece físicamente. Él es el que pone enfermedad y empobrece. El demonio es el que cautiva, apresa, impide una vida normal. El diablo es el que trae ruina, escasez y la muerte. El demonio es el que enceguece el entendimiento. Vamos a verlo de una manera más detallada. La Biblia nos habla de una mujer encorvada, que estaba encorvada 18 años. Y generalmente miramos en nuestra mente esta mujer encorvada por 18 años. Pero el Señor la liberó. Pero yo los invito ahora a no solamente mirar la mujer. Miramos que esta mujer era parte de una familia. Seguramente si tenía 18 años encorvada, no era una mujer tan joven. Seguramente era una mujer que tenía a su esposo, que tenía sus hijos. Y si no tenía esposo o no tenía hijos, era una mujer que tenía papá y mamá, que tenía hermanos. Y Satanás la había oprimido, la había atado por 18 años. Había dañado esa familia por 18 años. ¿Se imaginan lo que sufre un padre de ver un hijo en esas condiciones? ¿O una madre? ¿O unos hermanos? ¿Se imaginan el bullying que le hacían a estos jóvenes? ¿O el bullying que le hacían a los hijos de ella? Ahí vienen los encorvados, el esposo de la encorvada. Muy difícil para ella, muy difícil para su esposo, muy difícil para su familia. ¿Y quién era el que estaba haciendo esto? Satanás. El Señor la libera. Y después critican al Señor por haberla liberado en sábado, en el día del Señor. Y el Señor les dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién había atado a esta mujer? Satanás. Es muy clara la Sagrada Escritura. La había atado por 18 años. Entonces, ¿quién es el que ata a las personas? ¿Quién es el que quebranta los corazones de las personas? ¿Quién es el que oprime? Satanás, él es el que la había atado. También sucede con un mudo. Le llevaron al Señor un mudo. En Mateo 9, 32 y 33 dice que mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo. Y en el versículo 33 dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló. ¿Cuándo habló el mudo? Cuando echó fuera el demonio. ¿Quién tenía mudo a este hombre? El demonio. ¿Quién estaba dañando a la esposa o dañando a sus padres o la madre de este hombre? El demonio. Porque dice la Sagrada Escritura, cuando echó fuera el demonio, el mudo habló. Satanás es el que enmudece. Y no solamente enmudece físicamente, también enmudece espiritualmente, para que no podamos orar. Pero hoy le pedimos al Señor que llene nuestra boca, Señor. Tu palabra dice, abre la boca que yo la llenaré. Oh bendito Señor, que cuando quien escuche esta predicación abra su boca, Señor, tú la llenes, bendito Señor. Que estos matrimonios, bendito Señor, que estas hermanas, estos hermanos, bendito Señor, atentos a esta conferencia. Oh, bendito Señor, que cuando abran su boca, tú la llenes, bendito Señor. Yo desato su lengua, en el nombre de Jesús. Declaro la sangre de Cristo sobre su lengua. La declaro libre. No más impedimento en su lengua. No más mudez. Declaro que tú llenas nuestra lengua para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Padre. Tu Espíritu Santo llenando nuestra lengua, bendito Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En otra oportunidad le llevaron al Señor un endemoniado ciego y mudo, y el Señor lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Jesús lo liberó, gloria a Dios. Veamos también cómo Satanás es el que pone enfermedad y empobrece. Veámoslo con el pasaje de la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia en Lucas 8:43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. ¿Por cuántos años? Por 12 años. ¿Qué más sucedió con esta mujer? Que había gastado todo en médicos. Y es lo que le sucede a muchas personas. La mayor parte de sus ingresos la han gastado en médicos. ¿Y quién enferma? Satanás. Satanás es el que enferma, Cristo el que sana. O como el caso del endemoniado gadareno. Lo mismo, una familia destruida. Una esposa afectada, unos hijos impactados negativamente, un padre, una madre, unos hermanos. Ahí vienen los endemoniados, ahí vienen los hijos de, ahí vienen los hermanos de. Seguramente los llamaban endemoniados también, porque la gente acostumbra a poner esos nombres en estos casos. El demonio impedía que este hombre tuviera una vida normal, impedía que estuviera con su familia, que pudiera ir a trabajar normalmente, que pudiera desempeñarse en condiciones normales.
que pudiera dar afecto en condiciones normales y recibir el afecto de las personas en condiciones normales. Es Satanás el que impide que las personas tengan una vida normal. Dice la Sagrada Escritura en Lucas 8, 26, 39, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. ¿Se imaginan la condición de este hombre? Tenían miedo. La gente tenía miedo de pasar por donde él estaba. Lo ataban con cadenas y rompía las cadenas. Pero Cristo lo liberó. Gloria a Dios. Cristo es nuestro liberador. Satanás es el que no deja que las personas tengan una vida normal, pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para liberar, para bendecir, para sanar los corazones heridos. Ahí vemos a este hombre después sentado, complacido a los pies de Jesús. Y quería seguir a Jesús, pero el Señor le dice, no, ve a tu pueblo y cuéntale a tu familia, cuéntale a tus coterráneos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Un misionero, gloria a Dios. Las personas se convierten cuando nosotros le contamos nuestro testimonio. Las personas buscan de Dios cuando tú compartes tu testimonio, cuando tú dices las cosas grandes, maravillosas que Dios ha hecho contigo. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos que Dios hace cosas grandes y ocultas que antes no sabíamos. Miremos también cómo es el diablo el que trae ruina, escasez y la muerte. En el caso de Job, ¿quién le trajo ruina a Job? Satanás. Satanás es el que trae ruina, el que trae escasez, el que le trajo la enfermedad. Satanás fue el que le puso enfermedad a Job. Y también Satanás pone la muerte, porque él viene a robar, matar y destruir. Dios no le permitió quitarle la vida. El Señor le dijo que no le quitara la vida, pero puso enfermedad. Dice la palabra de Dios en Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás es el que enferma a la gente, es el que oprime, es el que hace mal. Miremos el libro de Hechos 10:38. Dice así la palabra de Dios. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué nos dice exactamente este versículo? Por una parte dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Y también nos dice que Jesús estuvo haciendo bien y sanando a los oprimidos del diablo. ¿Quién hacía bien? Jesús. ¿Quién sanaba? Jesús. ¿Quién oprimía? El diablo. Este versículo es clarísimo y termina diciendo porque Dios estaba con él. Muchas gentes creen que la enfermedad viene de Dios, pero según este versículo, a la luz de este versículo, la enfermedad viene del diablo. De Jesús viene la sanidad, viene el bien. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Padre Dios. Es el demonio, es Satanás el que enceguece el entendimiento. Por eso a muchas personas les parece que ya no aman a su esposa. Y muchos se lo dicen, es que ya no te amo, es que ya no siento nada por ti, es que me dijo que ya no me amaba, que me dijo que ya no sentía nada por mí, o me dijo que lo que sentía era rechazo. Es Satanás el que enceguece el entendimiento. Dice así la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Él es Satanás el que ceguece el entendimiento. Por eso muchas veces le predicamos a una persona, le testificamos y no creen en otro Dios. Muchas personas les vamos a hablar de Dios y ellas creen en Dios, pero lo que sucede es que creen en otro Dios, no en el Dios de la Biblia, o creen en otro Jesús, no es Jesús de la Biblia, es Dios de la Biblia el que nos da poder, es Dios de la Biblia el que tiene misericordia de nosotros, es Dios de la Biblia el que nos levanta, el que nos redarguye, el que nos da paz, el que nos prospera, es Jesús de la Biblia el que perdona. Es el Espíritu Santo de la Biblia el que no nos deja huérfanos. No tenemos por qué sentirnos huérfanos, no tenemos por qué tener espíritu de orfandad. El Señor Jesucristo dice que nos deja con el Espíritu Santo y que estará con nosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Él es el que gobierna esta enseñanza. Él es el que gobierna este momento. Él está con nosotros para siempre. Él sustenta todas las cosas. A Satanás no se le derrota con armamento terrenal. A los demonios, a estas potestades espirituales no se les derrota con armas humanas. Si la confrontación es espiritual, tienes que aprender a pelear espiritualmente. Y vamos a aprender de este momento en adelante a pelear espiritualmente.
Dice la Sagrada Escritura en Efesios 6:13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos habla de una armadura espiritual. Tenemos una armadura espiritual para combatir las potestades, para combatir los principados, para combatir los gobernadores de las tinieblas, para combatir estas huestes de maldad en lugares celestes. Tenemos una armadura de Dios. Oh Padre, te ruego que nos ministres respecto a esta armadura de Dios. Que nos enseñes ahora, bendito Señor, que le enseñes a los esposos, a las esposas, de esta armadura que tú hablas en la Sagrada Escritura. Porque dices que no tenemos lucha contra sangre y carne, que usemos esta armadura. Y dice que esta armadura tiene ceñido vuestros lomos con la verdad. Si vemos esas armaduras que usaban en esa época, se trata de un cinturón ancho, de una faja, que protegía los lomos, protege todo el sector de la cintura. Y dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nos apropiemos de la verdad, que andemos conscientes de la verdad. La verdad es lo que está en la Sagrada Escritura. La mentira, todo lo que se opone a la palabra de Dios. Entonces vamos a ceñirnos con la verdad. Vamos a ceñirnos con lo que dice la Sagrada Escritura. Para nosotros lo único verdadero es lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso tenemos que morir al yo. Por eso tenemos que morir a lo que yo creo, a lo que yo pienso, para dar lugar a lo que dice la palabra de Dios, porque tenemos que ir ceñidos, protegidos con la verdad. Eva no estaba protegida con la verdad. Eva le dijo al diablo, del árbol del bien y del mal no podemos comer, porque moriremos. Y el diablo le disparó inmediatamente un dardo. Le dijo, no moriréis. Y ella no estaba protegida con la verdad. Si ella hubiese estado protegida con la verdad, iba a aferrarse a lo que Dios le había dicho. El Dios dijo que moriremos, yo creo que moriremos, no acepto lo que usted me está diciendo. Pero ella aceptó lo que el diablo le dijo. El diablo le dijo, no moriréis. Y ella aceptó. No estaba protegida con la verdad. Tenemos que estar protegidos con la verdad. Lo que Dios dice en la Biblia que es, así es. Dice la misma palabra de Dios que es imposible que Dios mienta. También dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, en el sentido del arrepentimiento de hombre. La verdad de nosotros debe ser inamovible. Si la palabra de Dios dice pisaréis serpientes y escorpiones y nada os podrá dañar, tenemos que tener claridad en nosotros. Esa verdad estar en nosotros, que podemos pisar al diablo, así sea un recién convertido. Tiene autoridad para pisar serpientes y escorpiones y nada les puede dañar. Es la verdad, lo que está en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es la verdad. Y tenemos que estar ceñidos, tenemos que conocer esa verdad. Pero la gente muchas veces ni siquiera lee la Biblia. Entonces, ¿cómo conoce la verdad? Tienes que conocer tu verdad. Tienes que conocer la verdad. La verdad está en la Sagrada Escritura. Hay que leer la Sagrada Escritura, hay que escudriñarla. En muchas partes se nos dice que tenemos que leerla todos los días, que tenemos que tenerla delante, que tenemos que hacer conforme está escrito ahí, para que nos vaya bien. Entonces tenemos que leer la verdad. Y sigue diciendo, y vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. Esa vestimenta que había, que protege toda la espalda, el pecho, la parte alta de los brazos, los hombros, parte del cuello. La coraza de justicia. ¿Qué está hablando aquí la Sagrada Escritura? De que hemos sido justificados. Tienes que saber para enfrentarte al diablo, para que huya en el nombre de Jesús, para que huya cuando tú pises la tierra, como pisando serpientes y escorpiones y nada te puede dañar. Él huye cuando pronuncias el nombre de Jesús. Tienes que tener en tu mente claridad que has sido justificado, vestidos con la coraza de justicia. Tienes que entender, tienes que tener esa claridad en ti, dentro de tus pensamientos, dentro de tu corazón, dentro de todo tu ser, que has sido justificado. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Había una sentencia contra nosotros, una sentencia de muerte, pero hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Él derramó su sangre en nuestro lugar y hemos sido justificados. Ya nuestro Señor no ve nuestro pecado, ahora ve la sangre de Jesús. Por supuesto, ya no pecamos. O en ocasiones pecamos, ya no permanecemos en el pecado.
Una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no permanecemos en el pecado. Antes permanecíamos en el pecado y lo volvíamos a hacer y lo volvíamos a hacer. Pero una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no vivimos en el pecado. No quiere decir que a veces no pequemos, a veces pecamos, pero nos arrepentimos, pero buscamos al Señor, pedimos perdón y nuevamente nuestros pecados son blancos como la nieve, como blanca lana, son borrados delante de la presencia del Señor. El que permanece en pecado es el diablo y las personas a las cuales le tiene nublado el pensamiento, pero nosotros ahora estamos bajo pacto de sangre de Jesús. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo y tenemos que tener esa claridad. Satanás no puede contra nosotros, no puede poner enfermedad en nosotros, no puede poner ceguera física ni espiritual, no puede poner mudez, no puede poner ruina, no puede poner muerte, porque nosotros hemos sido justificados por la sangre de Jesús. También habla el mismo versículo de calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Significa protección. El Evangelio nos protege. El Evangelio nos da gozo. Nos da gozo cuando participamos del Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, hay un gozo que viene en nosotros. Hay una victoria, hay un poder. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es protección para nosotros, es protección para nuestros pies. Entonces nos calzamos del apresto del Evangelio. Calzarnos del apresto del Evangelio, tenemos que conocer el Evangelio. Tenemos que conocer esas buenas noticias que nos da Jesús. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos abra las Escrituras, que nos muestre las Escrituras. Y entonces vamos calzados con el apresto del Evangelio. Dice también la palabra de Dios, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tenemos que tomar el escudo de la fe. Pero la fe no es la fe por la fe, es la fe en la palabra de Dios. Porque la fe que hace milagros no es la fe natural. Mucha gente dice, no, cómprese la lotería, póngale fe. Tómese esa agüita, póngale fe. Esa no es la fe de la que habla la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura habla de la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios. La fe de Dios viene por oír la palabra de Dios. Dice, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, viene esa fe. Y esa es la fe que produce milagros. Esa es la fe de la que se habla aquí. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él va a querer decirnos eso no es así. Eso no es verdad. Dios no lo puede hacer. Eso es imposible. Pero nosotros nos afianzamos en la palabra de Dios. Creemos la palabra de Dios. Es nuestro escudo, esa fe en que lo que Dios dijo es verdad. Fe en la palabra de Dios. Fe que Dios lo va a hacer. Y también dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco. Es ponernos esa protección en nuestra mente. Somos salvos. Mi alma es salva. Mi cuerpo es sano. Cristo pagó por nosotros para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos libres de maldición, para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y para constituirnos en herederos. Vamos a tener fijo en nuestro pensamiento lo que dice la Sagrada Escritura acerca de nuestra salvación, que es por gracia, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús, no es por nuestra sangre, es por la sangre de Jesús, no es por nuestra obediencia, es por la obediencia de Jesús. Somos salvos. Satanás nada puede contra nosotros. No puede poner enfermedad. No puede nublar nuestro pensamiento. La palabra de Dios dice que por una columna puede venir contra nosotros, pero por 7 caminos tiene que huir de delante de nosotros. Y habla también este versículo de la espada del Espíritu. Cada uno tiene que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos una espada, como seres espirituales que somos. Porque dice la Sagrada Escritura que hemos sido sentados con Cristo en lugares celestiales. Ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hemos vuelto a nuestra posición primera, la posición que teníamos cuando estábamos en Adán y Eva. Hemos vuelto a esa posición. Ellos no estaban muertos, ellos estaban en carne y hueso como estamos nosotros. Pero ellos disfrutaban de la presencia de Dios. Ellos estaban en lugares celestiales. Dios se paseaba al aire del día con ellos. Dios hablaba cara a cara con ellos. También nosotros ahora hemos sido puestos por Cristo Jesús en lugares celestiales. Nada más tienes que cerrar tus ojos, entender que ahora estamos en lugares celestiales, sentados con Cristo. Y tenemos una espada del Espíritu.
Y esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y con esa espada del Espíritu es que derrotamos al diablo. Con esa espada es que Jesucristo derrotó a Satanás cuando fue a tentarlo en el desierto. Satanás le lanzó diferentes dardos, pero el Señor siempre le contestó, está escrito. Cuando le decía está escrito, estaba esgrimiendo la espada. Está escrito. Espadazos al diablo. No puede contra nosotros. Tenemos que saber lo que está escrito. Lo que es triste es que muchas veces las personas no saben lo que está escrito. Pero no es nuestro caso. Hemos venido aquí hoy a aprender lo que está escrito. Gloria a Dios. Tenemos espada para contender contra el diablo. Conclusión de este punto. La ira, la palabrería, la arrogancia, las amenazas, la venganza no sirven para nada. Esas son armas del hombre. Necesitamos armas espirituales. A las potestades espirituales solo las podemos enfrentar con armas espirituales. Muchas veces yo tengo problemas. Lo aprendí desde hace mucho tiempo con mis hijos. Situaciones difíciles. Me acuerdo la primera vez que aprendí esta verdad. Desde ahí la practico muchas veces. Fue en una oportunidad en que me encontré con una de mis hijas en el hall y ella estaba muy molesta conmigo. Ella me miró, yo la miré. Me hizo una cara horrible, una cara de odio, una cara de desprecio horrible. No me acuerdo si me dijo algo, pero fue bien feo el momento. Yo me subí a orar. Yo me di cuenta que esa no era ella, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, contra principados, contra huestes de maldad. Me subí a orar. Creo que oré unos 10, 15 minutos. Subí, oré en el estudio, bajé nuevamente y me volví a encontrar con ella en el mismo lugar. Me miró y yo la miré. Yo no le iba a quitar la mirada porque soy el papá. Nos miramos a los ojos. Pero mi niña había cambiado. Mi niña, una joven de, 17, 19 años en esa época, había cambiado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su mirada era diferente. Sus labios le temblaron y me dijo, papá, perdóname. Gloria a Dios. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales, contra principados, contra huestes de maldad. No las derrotamos con palabrería, no las derrotamos con amenazas, no las derrotamos con arrogancia, con ira. Las derrotamos con armas espirituales. En este caso, con la oración, porque la oración es una de las armas poderosas para destruir fortalezas. Porque la Biblia también habla de armas poderosas para destruir fortalezas espirituales. Hablamos de armadura de Dios, pero en otra parte nos habla de armas espirituales de guerra. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay armas para la destrucción de fortalezas. Hay una armadura, lo vimos hace un momento. Tenemos que andar armados con esa armadura. Pero además de eso, hay armas. Una de ellas vimos que es la espada, pero no hemos visto más armas sino la espada. Vamos a ver otras armas ahora. Hay gente que acostumbra a tener la Biblia abierta a la entrada de su casa, a la entrada de su apartamento, pero eso no sirve para nada. Si no saben manejar la Sagrada Escritura, si no la interiorizan, si no se apropian de esa verdad, si no entienden que han sido justificados, si no usan la palabra de Dios como espada, no sirve para nada. Es como tener una buena arma, una magnífica arma ahí a la entrada y no saberla usar. El enemigo toma esa arma y la usa contra los mismos de la casa. En el caso de Eva, usó la palabra de Dios contra ella misma. Con la misma palabra de Dios le pegó. Con la misma palabra de Dios la hizo desobedecer. ¿Por qué? Porque no estaba firme en la verdad. Tener la Biblia abierta, gloria a Dios, la Biblia no solamente es un arma, es un set de armas. Es un estuche lleno de armas poderosas. Pero si no las sabemos usar, no sirve para nada. Tenemos que saber usar esas armas. Tenemos que entender que es con armas espirituales que derrotamos al diablo, que derrotamos esas potestades espirituales. Dice, porque andamos en la carne, no militamos según la carne. Militar quiere decir estar en un ejército. Milita en. Ya no militamos en el ejército de la carne, ahora militamos en el ejército espiritual de Dios. Y dice que las armas de ese ejército no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si quieres destruir la fortaleza del alcoholismo, usa armas espirituales. La fortaleza del adulterio, la fortaleza del maltrato, la fortaleza de los celos. Todas estas fortalezas del control es con armas espirituales para destruir fortalezas. La restauración de mi hogar solo se hizo evidente cuando dejé de usar armas humanas
y decidí usar las poderosas armas espirituales de que habla la Biblia. Si aún existen áreas de derrota en tu vida, en tu matrimonio, puede estar ocasionada por la presencia de una fortaleza espiritual, pero tenemos la victoria. Usa armas poderosas para derrocarlas. Una de esas armas es la oración. Por eso la Biblia en diferentes partes dice, orad en todo tiempo. El mismo Jesús oraba. Jesús, el Hijo de Dios, lo vemos orando noches completas, tardes completas, mañanas completas. Y cuando Él oraba, regresaba con poder, lleno de poder. Tanto que sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Ellos se dieron cuenta que había poder cuando se ora. Cuando se ora, estamos en contacto con Dios. Somos ministrados por el mismo Dios. Yo comparo el orar con poner el cargador. Bien podemos decir, voy a orar esta tarde. Con decir, voy a poner mi cargador espiritual esta tarde. Adquirimos poder. Adquirimos conocimiento mientras oramos. Dios ministra directamente nuestro espíritu mientras oramos. Porque es que nos enseñaron una cultura de la oración diferente. Nos enseñaron una cultura de la oración de repetidera. Y el mismo Señor Jesucristo dice que no debe ser así. Dice, y no repitáis, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. No se trata de repeticiones. La oración tiene que fluir del corazón. Fluir del corazón, en concordancia con la mente en concordancia con la Sagrada Escritura. Y la oración tiene también que fluir por nuestra boca, así sea en palabras silenciosas, pero tienen que haber esos tres ingredientes, el corazón, la mente y la boca, de acuerdo. Y la oración es ante todo para alabar, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, porque aún en eso nos equivocamos. Me acuerdo con mis primeros años de convertido. Vamos a orar el sábado. Bueno, íbamos a orar. Cuando estábamos orando, ya no usábamos vanas repeticiones. Gloria a Dios por eso. Pero entonces la oración era solamente intercesión. Que vamos a orar por los ancianos de no sé dónde, que vamos a orar por los niños de no sé dónde, que vamos a orar por las familias, que vamos a orar. Pero más tarde comprendí que la oración no solamente es eso. La oración es ante todo para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para deleitarnos en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La oración es para deleitarnos en Él, para contemplar su grandeza, para contemplar su poder, para darle gracias, para alabarle, para bendecirle, para exaltarlo. Y una buena guía son los salmos. Seguir los salmos. Uno puede durar en un salmo 1 hora, 2 horas o más, alabándolo, contemplándolo, glorificándolo. Es lo que dice el Padre Nuestro realmente. El Padre Nuestro en la primera parte, la más extensa, se dedica a alabar a Dios, a contemplar a Dios, a exaltarlo. Padre Nuestro, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Nos acercamos a Él siendo Él como nuestro Creador. Padre nuestro que estás en el cielo. Tú estás en el cielo, tú estás en lo espiritual, tú estás en lo celestial. Y esto que es físico fue sacado de lo espiritual, porque tu palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú gobiernas, Señor, tú gobiernas desde el cielo, bendito Señor. Ya estamos reconociendo que es nuestro Padre, que Él gobierna, que Él es Dios. Santificado sea tu nombre. Que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es apartado, que Él es consagrado. Estamos alabándolo, exaltándolo, contemplándolo. Venga tu reino, que venga y reine en medio de nosotros. Así como Él reina en el cielo, ven a reinar en medio de nosotros. Queremos que reines. Es la gran parte del Padre Nuestro. Y al final, como última parte, las peticiones. Por supuesto que tenemos peticiones. Y ahí es cuando vienen las peticiones. Cuando hemos conquistado el corazón. La reina Esther, cuando fue a la presencia del rey Asuero, primero conquistó el corazón. Y el rey le dijo, ¿y qué quieres, reina? Pide, aún la mitad del reino se te dará. Y ella le dijo, oh rey, quiero que vengas a un banquete. Y le hizo un banquete. Y en ese banquete se dedicó a conquistar el corazón del rey. Y el rey en cierto momento vuelve y le dice, mira reina, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Pide y se te dará hasta la mitad del reino. Y ella le dijo, oh rey, quiero que vengas a otro banquete. Oh, tenemos que conquistar primero que todo el corazón de Dios. Conquistarlo, alabándolo, glorificándolo, llorándole, amándolo, dejándonos amar también.
Y entonces el Señor va a hacer como el caso del rey Asuero. En el último banquete le dice, bueno, reina Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Y cuando ella estaba segura de haber conquistado el corazón del rey, entonces hace su petición. Y su petición, que era muy difícil, porque había un decreto real en contra. Un decreto que no se podía abolir. Pero el rey la escucha y ella se sale con su petición. Ella se sale con la suya. Necesitamos primero que todo conquistar el corazón de Dios. La oración es para conquistar el corazón de Dios. Y por supuesto vienen las peticiones, pero es que se nos las hace el Señor en cierto momento. Cuando tú estás orando, cuando tú estás alabándole, glorificándole, el Señor en cierto momento te va a decir, bueno, ¿y cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Y tú haces tu petición, tú haces tu demanda. Pero la oración no es lo que nos enseñaron. Una repetidera. Ni la oración es una oración pedinche, una oración de rogativas. Nuestra oración es para alabar a Dios, para glorificarlo, para conquistar su corazón. El caso de Ruth y vos también. Ruth primero que todo conquista el corazón de vos. Cuando finalmente ya está conquistado el corazón de vos, ahí sí ella se acerca a él. Y entonces vos le dice que se hará como ella ha pedido. Tenemos que primero que todo conquistar el corazón de Dios. Mediante la oración conquistamos el corazón de Dios. Otra de las armas espirituales de guerra que tenemos es el nombre de Jesús. Tenemos el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A él se le dio potestad. En el cielo, en la tierra, bajo la tierra, todas sus rodillas se doblan ante Él. Y el Señor nos dio a nosotros el usar su nombre. En varias partes de la Sagrada Escritura dice que en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, podemos usar el nombre de Jesús. Somos la iglesia, somos la novia del Cordero, constituimos su novia, podemos usar su nombre. Y hay poder en el nombre de Jesús. Satanás le tiene miedo al nombre de Jesús. Por eso es que toda petición, toda oración debemos presentarla y sellarla en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Porque la palabra dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Y hay muchas partes en la Sagrada Escritura que nos autoriza para usar su nombre. Por ejemplo, en Marcos 16, 17 y 18 dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Es en su nombre, nos autorizó a usar su nombre. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que ponemos las manos sobre los enfermos y sanan. No sanan los enfermos por nosotros, sanan por el nombre de Jesús, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso Pedro y Juan le dijeron al cojo de nacimiento en el templo de la Hermosa, Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Todo lo que hablamos al Padre es en el nombre de Jesús. La respuesta la pedimos en el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia también en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. También tenemos autoridad para invocar la sangre de Jesús. Estamos bajo pacto de sangre. Jesucristo, la noche en que iba a ser entregado, levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y en ese pacto estamos nosotros. Ahí estamos. Así hayas aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador hace una hora ya estás bajo ese pacto de sangre. Así lo acabas de hacer hace 2 minutos. Hace 2 minutos estás bajo el pacto de sangre. Tal vez nunca lo has hecho. No estás bajo el pacto de sangre. Pero si aceptaste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, estás bajo el pacto de sangre. Estamos protegidos por ese pacto. Esa sangre nos protege. Así como antiguamente, en el tiempo de los hebreos en Egipto, ellos pusieron la sangre en los dinteles de las casas y la muerte no entró a donde estaba la sangre. Estaban protegidos por la sangre. También nosotros estamos protegidos por la sangre de Cristo. Cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hay un pacto de sangre, hay una marca de sangre en nosotros. Ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, ahora ve en nosotros la sangre de Jesús. Hay un pacto, estamos bajo ese pacto de sangre y ese pacto de sangre lo podemos invocar. Es nuestro, es nuestra propiedad.
Es una de nuestras heredades, el pacto de sangre de Jesús. Satanás le tiene miedo a la sangre de Jesús. Huye, lo quema la sangre de Jesús. No resiste el poder de la sangre de Jesús. En Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Pero hay más armas. Y de estas que estamos hablando podríamos hablar mucho más. Podemos hacer una conferencia de cada una de ellas. Pero tenemos que terminar, entonces vamos a seguir hablando de armas. El ayuno. Y cuando va acompañado de oración, tremendamente poderoso. Ayuno y oración. Es necesario que cuando ayunemos también oremos. Acordémonos en la Sagrada Escritura que Saúl con frecuencia ayunaba, pero no oraba. Entonces en oportunidades se equivocó. Necesitamos acompañar el ayuno de oración, porque entonces el Señor nos guía, nos habla, nos ministra. Con el ayuno podemos conseguir acciones de cambio en nuestra vida. De eso habla Isaías 58. Versículos 10 y 12. Con el ayuno podemos aumentar nuestra fe y echar fuera demonios. Acordémonos de aquel hombre que llevó su hijo a los apóstoles y los apóstoles no pudieron echar el demonio. El Señor Jesucristo viene, expulsa el demonio. Y más adelante los apóstoles le dijeron, Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros? Y el Señor les dice, por vuestra poca fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Necesitamos la oración y el ayuno para aumentar nuestra fe y para poder echar fuera demonios. Necesitamos la oración y el ayuno para cambiar un juicio. Acordémonos que había un juicio contra Nínive, iba a ser destruida. Dios había determinado que destruiría a Nínive, pero los de Nínive oraron y ayunaron. Y Dios cambió su decisión. También vemos en la Sagrada Escritura que el ayuno nos sirve para buscar la orientación y la guía de Dios. Estaban los apóstoles ayunando y orando en Hechos 13, versículos 1 y 2. Y entonces ellos en ese ayuno y en esa oración vino el Espíritu Santo y habló y dijo, necesito que me aparten a Pablo y a Bernabé para una misión. Y los envía, y es el primer viaje misionero de Pablo. Y después viene el segundo, el tercero, el cuarto. Poderosas armas para la destrucción de fortalezas. La ofrenda y los diezmos son armas poderosas para destruir fortalezas. En Salmo 20 dice que Dios se acuerde de sus ofrendas, de sus holocaustos, el día del conflicto. En Filipenses 4 habla de que tenemos una cuenta en el cielo. Cuando damos ofrendas, se nos anota ya en esa cuenta, una cuenta como de contabilidad, da a entender en Filipenses que tenemos allá anotaciones. Y en el caso de Cornelio, cuando viene el ángel a hablarle, le dice, Cornelio, tus ofrendas y tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Nuestras ofrendas, nuestros diezmos suben para memoria delante de Dios. Y en Malaquías 3, 10 al 12 dice, trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí promete el Señor que si llevamos los diezmos a la alfolí, Dios nos va a dar bendición hasta que sobreabunde. Sobreabunde es que sobre y abunde. En la traducción de la King James, en inglés dice, lleven los diezmos a la alfolí, porque si ustedes llevan los diezmos a la alfolí, no van a tener espacio suficiente, no van a tener alcobas suficientes donde guardar toda la bendición que yo les daré. Cuando hay escasez, cuando hay pobreza, cuando no se ve la prosperidad económica, hay que usar estas armas poderosas, la ofrenda, los diezmos, creerle al Señor. Cuando nosotros diezmamos, realmente lo que estamos haciendo es que estamos confirmando que le creemos a Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo le creo a Dios, dicen algunos. Es diferente creer en Dios que creerle a Dios, pero algunos dicen, yo creo en Dios y le creo a Dios. Pero cuando miran su cuenta en el cielo, resulta que no está diezmando. Eso nos muestra que no le está creyendo a Dios, porque Dios dice que traigan sus diezmos a la alfolí y Él va a multiplicar, va a dar en sobreabundancia. Y Él dice, probadme en esto, eso es lo único que el Señor dice que lo probemos. Hay más armas adicionales de guerra para destruir fortalezas. Voy a hablar de alguna de ellas muy rápidamente. Clamando. Clamando fue como los hebreos consiguieron que Dios los escuchara y les enviara un liberador y los sacó de la esclavitud de Egipto. Declarando la palabra, tenemos que declarar la palabra. Hay poder cuando declaramos la palabra. Hay poder de Dios. Hay poder cuando tú declaras, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay autismo, en el cielo no hay enfermedades mentales. Declara la palabra, declara lo que dice, declara versículos, declara salmos, declara versículos de sanidad,
versículos de paz, versículos de prosperidad. Otra arma poderosa es profetizando. Tenemos que profetizar. ¿Y qué profetizamos? Profetizamos lo que está en la Biblia. Si en la Biblia dice que mis hijos serán enseñados por Jehová, pues yo profetizo sobre mis hijos. Estos niños van a ser enseñados por Jehová. Yo puedo profetizar sobre los niños de otro hermano de la iglesia. Estos niños van a ser enseñados por Jehová. Profetizamos lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice que pondrá de nuestro espíritu sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, y pondrá nuestras palabras sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, podemos profetizar lo que van a ser nuestros hijos. Yo declaro entonces, profetizo, que mis hijos tienen el Espíritu Santo de Dios, que mis hijos van a hablar las palabras de Dios. Puedes profetizar sobre ti mismo, lo que va a ser de tu matrimonio, lo que va a ser de tu casa, porque la Biblia dice lo que va a ser de ti, lo que es de ti. Bendito en tu salir, bendito en tu entrar. Tus enemigos, los enemigos que se levanten contra ti no van a poder. Vendrán por una columna, pero por 7 van a huir delante de ti. Profetizar la palabra de Dios sobre tu entorno, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu esposa. Tu esposa es tu bendición, dice la palabra de Dios, que el que haya esposa haya el bien. Ella es mi bien. Aparentemente no está haciendo tu bien, el bien de Jehová, pero tú confiesas, ella es mi regalo, ella es mi bendición, ella es el bien de Jehová. Y esas palabras tienen poder, esas palabras transforman los corazones. Armas poderosas para destruir fortalezas. Otra arma, atando y desatando. El Señor nos dio el poder de atar y desatar. Lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vamos a atar y desatar. No estar quietos, no ser mudos. La Biblia habla de perros mudos. No podemos ser mudos, sino atando y desatando, declarando. Si no tenemos más es porque no hemos atado tanto o no hemos desatado. ¿Cómo lo logramos? Atando y desatando. El Señor fue claro en la Biblia. Te voy a dar a ti, Pedro, las llaves del reino de los cielos, y ahora nos la da a nosotros. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vamos a atar, vamos a declararlo. Atando y desatando, liberando, sanando, compartiendo el evangelio, dando testimonio, resistiendo al diablo, perdonando, asumiendo autoridad, tomando posesión en el nombre de Jesús. Tenemos que asumir autoridad y tomar posesión en el nombre de Jesús. Yo veo esos casos en las cortes. ¿Qué es que los hermanitos no han tomado autoridad allá? Toma autoridad en esta corte en el nombre de Jesús. Lo pueden hacer desde su casa, desde el lugar en que estén. Nada más cierra los ojos y declaro, toma autoridad en el nombre de Jesús. Declaro que el juez va a declarar este caso a mi favor, de acuerdo con mi petición. Tomar autoridad. Me acuerdo de una oportunidad que me iban a hacer una cirugía y me entraron al lugar donde preparan a los que van a hacer cirugía, y yo entré tomando autoridad. Toma autoridad en este lugar en el nombre de Jesús. Reprendo toda oposición al nombre de Jesús. Reprendo toda oposición a la voluntad de Dios en mi vida. No acepto esta situación en el nombre de Jesús. Toma autoridad de ese lugar. Y hubo forcejeo, pero finalmente Dios cambió los resultados de mis exámenes de sangre y no me hicieron la cirugía. Y nunca tuvieron que hacer mi cirugía. Entiendo por el Espíritu Santo que Dios hizo la cirugía. Dios envió ángeles a mi vida, a mi cuerpo físico, hizo la cirugía, pero no permitió que el hombre humano pusiera un bisturí en mi vientre. Hay que tomar autoridad. Hay que tomar posesión. Si vas a comprar una casa, te gustó una casa, no te alcanza el dinero, tienes dificultades, pero te gusta, tú tomas posesión. Tú pisas esa casa y le dices, Señor, tomo posesión de este lugar. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que todo lo que piso con la planta del pie, tú me lo das. Piso esta casa. Declaro, bendito Señor, que es para mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay que tomar posesión. Yo lo hice con la propiedad donde vivo actualmente y con otra anterior. También lo hice. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Ungiendo, hay que ungir. Ungir las personas, ungir los vehículos, ungir la ropa de los hijos, ungir a tu cónyuge. Yo ungía a mi esposa y la ungía y la ungía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Resistir al diablo no es, lo dije antes y quiero aclararlo, no es aguantar que nos dé paliza, no, es enfrentarlo. Moisés, dice la palabra de Dios, resistió al faraón, lo enfrentó, unge
Unge tu cónyuge, unge la ropa de tu cónyuge. Yo lo hice. Yo he ungido la ropa de mis hijos, he ungido sus zapatos. Yo no sé a dónde van, a dónde quieren llevarlos los pies, a dónde quieren llevarlo el enemigo, pero sí sé a dónde quiere llevarlos Dios. He ungido sus habitaciones. Armas poderosas para destruir fortalezas. Y en general, hay más, hay que leer la Biblia. En general, sometiéndonos a la obediencia de Dios, sometiéndonos. Entiende cuando el Espíritu Santo habla y entonces no hagas conforme tú quieres hacer, sino como el Espíritu Santo te dice. En realidad, Cristo ganó la batalla. Voy a terminar con eso. Cristo ganó la batalla, gloria a Dios. Entendamos esta verdad. Entendamos que Cristo ya ganó la batalla. Cristo nos liberó, así como los hebreos fueron liberados de la esclavitud, también Cristo nos liberó a nosotros de la esclavitud del diablo. Los hebreos fueron liberados de la esclavitud a los egipcios. Jesucristo nos liberó a nosotros de la esclavitud a los demonios. Servíamos a los demonios. Íbamos a que nos leyeran las cartas. Íbamos a que curaran los enfermos. Invocábamos las almas del purgatorio, por ejemplo, que eso no está nada en la Biblia, eso no está en la Biblia, es antibíblico. Cuando la gente invoca las almas del purgatorio está invocando demonios, porque la palabra de Dios prohíbe invocar a los muertos. Invocación a los muertos es invocación de espíritu. Muchos iban a que le hicieran transgresiones, a ver qué había sido en sus vidas pasadas, pero tienen que entender que el que habla allá no es la persona, el que habla es un demonio, un espíritu que vivió en otra persona y que ahora vive en la actual. Entonces él sí estuvo antes en otra persona, y antes en otra, y antes en otra, pero no nosotros, porque de nosotros la Sagrada Escritura dice que está prescrito para el hombre, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Morimos una sola vez y después el juicio, no hay reencarnación, pero nosotros queríamos comer de las algarrobas del diablo, nos pasaba lo del hijo pródigo. Entonces nos gustaban los agüeros, las hechicerías, a los niños les ponían desde muy pequeños en la mano una manilla, que para la buena suerte, algarrobas del diablo. Bendito sea Dios que dice la Sagrada Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así como Moisés liberó a los hebreos, así Jesucristo nos liberó a nosotros. Los hebreos fueron liberados de los egipcios, nosotros fuimos liberados de los demonios. Fuimos liberados de las potestades, de los principados, de las huestes espirituales de maldad. Fuimos liberados de Satanás. Cristo nos liberó. Él ya ganó la batalla. Los egipcios fueron hundidos en el Mar Rojo. Los hebreos nunca más para siempre los volvieron a ver. Resiste a Satanás. Moisés resistió a Satanás. Moisés resistió al faraón. Faraón hizo muchas propuestas. Váyanse los hombres, dejen sus esposas, dejen sus hijos, dejen sus bienes. Pero Moisés no aceptó. Después les dijo, bueno, está bien, váyanse los hombres, lleven sus esposas, lleven sus hijos, pero dejen sus vacas, dejen sus bienes. Moisés no aceptó. Moisés le contestó, no te dejamos ni una pezuña. Y en el caso que leímos cuando empezamos esta enseñanza, Daniel estaba orando, estaba resistiendo al diablo 21 días orando, 21 días ayunando, hasta que llegó la respuesta. Dice Daniel 10:12, entonces me dijo, se refiere al ángel que vino. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Desde el primer día había sido enviado, pero Satanás se había opuesto por 21 días. Pero ahí estaba la respuesta, también para tu caso. Vamos a seguir peleando con armas espirituales, con la oración, con el ayuno, con el nombre de Jesús, declarando, atando, tal como lo hemos visto en esta enseñanza. Y vamos a tener nuestra respuesta. Ya nuestra respuesta fue enviada. Ya tu respuesta fue enviada. Tienes que permanecer. Deja de contender con el cónyuge. Deja de contender. Definitivamente. Si te presenta contienda, no contiendas. Ve al secreto. Habla con el que está en el secreto, dice la palabra de Dios. Y el que está en el secreto te recompensará en público. No contiendas. Ve a la presencia de Dios. Pero no haga como yo hice erróneamente en una época, que iba al secreto para acusar. Señor, otra vez, tu siervo, otra vez. Iba a acusar a mi esposa. No, porque el enemigo quiere dañarte a ti y la quiere dañar a ella también. Vas al secreto, pero para alabar, para bendecir a Dios, para decirle, Padre, suelto mis manos, bendito Señor.
Suelto la piedra, bendito Señor. Vengo delante de ti, bendito Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte gracias por mi cónyuge, Señor, para decirte, Padre, que la perdono, Señor, o que lo perdono si es una hermana, que también tú le perdones, que le bendigas, que le ayudes, que le des sabiduría, que la sanes, que le des paz. Bendice su vida, dale gracia contigo, bendito Señor. Háblale, sánala, bendito Señor, o sánalo. Esas oraciones le agradan al Señor. Cuando tú te rindes, cuando tú dejas de pelear por tu cuenta, por tu mano, con tus armas, y te rindes a Dios, eso le agrada a Dios. Y es cuando Dios se venga de tus enemigos. No se va a vengar de tu cónyuge, no, porque a él también lo ama, a ella también la ama. Se venga de tus enemigos. La rebeldía se va, el rechazo se va. No pueden permanecer. La arrogancia se va, la mentira se va, el orgullo se va, la palabrería, la contienda se va. Te va a pasar como me sucedió con mi hija. La mirada cambió, sus ojos se llenaron de lágrimas, su expresión era diferente. Si entendiéramos esta batalla espiritual, que no es con las armas de los hombres, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Bendice a tu cónyuge. Dale gracias a Dios por ella. Dale gracias a Dios por él. La contienda no es con ella o no es con él. La contienda no es tampoco con tus hijos. No los ates con palabras. No les hagas más daño. Libéralos, bendícelos, perdónalos. Cuando tú los perdonas, Satanás retrocede. No puede tocarlos. Tiene que huir. Están perdonados. No puede hacerles pagar nada. Desbarata las artimañas del diablo. Yo les hablé un poco de este tema en la conferencia del perdón. Pero para terminamos con esto, quiero reafirmarles ahora lo que está escrito en 2 Corintios 2, 10 y 11. Dice así, está escribiendo San Pablo a los Corintios, pero es el Espíritu Santo el que está inspirando la palabra. Todos sabemos. Dice así, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. 2 Corintios 2, 10 y 11, Nueva Versión Internacional. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Tienes que perdonar a tu cónyuge para que Satanás no saque ventaja. Él quiere sacar ventaja. Él quiere levantar a tu cónyuge contra ti. Él quiere que cometa acciones, que tenga actitudes, que tenga gestos, que tenga palabras que te hieran para sacar ventaja. Por una parte, para cobrarle. Entonces le va a cobrar con sus amistades, con sus hijos, en su empleo, en sus finanzas. Le va a cobrar lo que ha hecho contigo. O sea, por unas partes quiere dañar a tu cónyuge y por otras partes te quiere dañar a ti, poniendo en ti amargura, odio, deseo de venganza, estrés, enfermedad. Porque la amargura, el odio, el deseo de venganza, eso causa estrés y el estrés da paso a la enfermedad. Entonces, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, vamos a perdonar. Es un arma poderosa. Perdonar es un arma espiritual poderosa, porque Satanás no puede dañarte ni puede dañar a tu cónyuge. Y si no puede dañarte ni puede dañar a tu cónyuge, tampoco puede dañar a tus hijos. Porque si él logra dañarte y dañar a tu cónyuge, también va a dañar a tus hijos. También va a dañar a tus generaciones, porque entonces tus hijos van a dañar a los hijos de ellos. También van a hacer lo mismo en su hogar. También van a repetir lo mismo con sus generaciones. Pero hasta aquí. Vamos a esperar en Dios. Termino con este pasaje bíblico que dice en Lucas 18:7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios nos hace justicia. Les invito a no pelear más con las armas que peleamos los humanos, con las armas de la carne, sino a pelear con las armas del Espíritu. Dios es el que nos hace justicia. Dios es el que ve nuestra pelea conforme a Él. Y entonces hace con nosotros como Él hace en el cielo. Dios nos da la victoria. Dios te da la victoria. Cristo ya ganó la batalla. Ya la respuesta viene. Dios nos ha dado la victoria. Dios les bendiga. Llegamos al final de un nuevo avance del curso para parejas. Fundamentos de impacto para un matrimonio victorioso. Sigue descubriendo la forma estable, triunfante y agradable de vivir en pareja. Te invitamos a seguir aprendiendo del invaluable y precioso contenido del curso.
Si deseas, puedes adquirir los libros en forma digital o escrita en amazon.com. Para más información visita www.matrimoniosvictoriosos.org o en Facebook Pastor Luis Palacios.